Módulo 3: Administración segura de medicamentos. ¿Qué es la técnica séptica? Es un conjunto de actividades que se realizan con el fin de disminuir las posibilidades de contaminación microbiana durante los procedimientos clínicos que le realizamos a los pacientes. ¿Y cuándo debemos utilizar la técnica séptica? En la instalación y manejo de accesos vasculares, en la instalación y manejo de catéteres urinarios, en los procedimientos quirúrgicos, en el manejo de la vía aérea, durante la administración de medicamentos y durante otros procedimientos invasivos. En relación a las vías de administración de medicamentos, encontramos la vía oral, en donde el medicamento se administra por la boca y se introduce al organismo a través de la deglución. No se deben administrar este tipo de medicamentos a personas que tengan algún nivel de alteración de conciencia o bien que presenten abolido el reflejo de la deglución. En pacientes que tengan sonda nasogástrica o sonda nasoenteral, se pueden administrar los comprimidos triturados mezclándolos con agua tibia. Y luego de administrar el medicamento, se debe permeabilizar o lavar la sonda con 10 a 20 ml de agua tibia. En la vía tópica existen diversas formas de administración. Puede ser cutánea, puede ser ocular, puede ser ótica y puede ser nasal. Los preparados oftálmicos, ya sean en colirios o en ungüento, no se deben aplicar directamente sobre el ojo, sino que en el saco conjuntival. En la vía óptica es importante que antes de administrar las gotas debe comprobarse que éstas se encuentren a una temperatura parecida a la del cuerpo, porque si las gotas están muy frías pueden producirle vértigo al paciente. En la vía intradérmica, el fármaco se inyecta en la dermis, sirve para administrar volúmenes muy pequeños de medicamento. Principalmente se utiliza para la realización de test cutáneo y para la administración de la vacuna BCG en los recién nacidos. Como se puede apreciar en la imagen, lo que se debe obtener al realizar la administración es una pápula después de la inyección. La vía subcutánea eh, se utiliza para inyectar medicamento en el tejido conjuntivo laxo que está situado justo por debajo de la piel. La inyección se realiza con un ángulo de 45 grados. La vía intramuscular, el fármaco se inyecta en el tejido muscular y se deben ir rotando los sitios de punción si son muchas las veces que se debe administrar el fármaco. Las zonas que se eligen son con el fin de evitar daño en los nervios y en los vasos de mayor tamaño. Por ejemplo, cuando administramos algún medicamento vía intramuscular en el glúteo mayor, nosotros debemos tomar como referencia, ¿cierto?, el cuadrante superior externo que se forma al tener como referencia la cresta ilíaca y la línea interglútea del paciente. Entonces ahí nos vamos a asegurar de que no vamos a dañar el nervio isquiático.
Para comprobar que no se ha perforado ningún vaso sanguíneo, recordar que se debe aspirar levemente al puncionar con la jeringa. Y si refluye sangre es porque pudimos caer en algún vaso sanguíneo y ahí debemos retirarnos un poco con la aguja y cambiar la dirección de la punción. Y nuevamente volver a aspirar para comprobar que no estamos dentro de un vaso sanguíneo. La vía de administración endovenosa, aquí el fármaco se inyecta directamente en el torrente sanguíneo. Recordar que para elegir el equipo y la zona por la que vamos a administrar el medicamento se debe considerar el propósito que tiene la inyección endovenosa. Si es para administrar un tratamiento en forma intermitente, si vamos a administrar algún medicamento que sea irritante o vesicante para las venas, vamos a elegir una de mayor calibre y una vía venosa más gruesa. Eh, si es un niño, probablemente un bebé, un lactante, vamos a preferir las venas del pie antes que las venas de los brazos. Todas esas cosas dependen del sitio, del paciente y de para cuál es el propósito que tiene la vía venosa. Acá les dejo un esquema con la administración de los medicamentos por las distintas vías y el ángulo de punción que utilizamos en cada una de ellas. Dentro de las consideraciones de enfermería para la vía endovenosa, eh, acá están las consideraciones generales de la administración en bolo directo. Esto quiere decir cuando no se cuenta con una vía venosa periférica. Habitualmente esto no sucede porque como nuestros pacientes tienen medicamentos por horario, lo que se hace es dejar instalada una vía venosa. Entonces, así nos ahorramos estarlo funcionando cada vez que tengamos que administrar los medicamentos. Pero en el caso de que fuera un paciente que quizás va en forma ambulatoria a administrar sus medicamentos, al cual no es necesario dejar con una vía venosa, lo que se hace es ligar la extremidad, ¿cierto? Limpiar con antiséptico, puncionar, comprobar que estamos en vena y cuando comprobamos que estamos en vena, nosotros debemos desligar para poder proceder con la administración del medicamento. Recordar que se debe ir cada cierta cantidad de minutos, se debe ir eh, aspirando con la jeringa para comprobar que aún seguimos en el vaso sanguíneo. Otras consideraciones de la vía venosa importantes son que la preparación del medicamento debe realizarse inmediatamente antes de ser usado para evitar que sucedan errores. Otra cosa importante, para evitar la contaminación, se debe acceder siempre a los puertos de entrada de los accesos vasculares, ya sean periféricos o centrales, solo con dispositivos estériles, desinfectando siempre el puerto de entrada con solución de alcohol al 70%. Las soluciones endovenosas se pueden administrar de tres formas diferentes: por infusión continua, intermitente o por bolo directo. La infusión continua se refiere a la administración del medicamento en un periodo de tiempo asignado que generalmente corresponde a 24 horas. La infusión intermitente es durante un periodo de tiempo limitado, en un plazo máximo de 2 horas y son pequeños volúmenes de líquido que pueden ir entre 50 y 250 ml. Y la inyección directa o bolo intravenoso es la administración de medicamentos directamente por el acceso venoso mediante una jeringa. ¿Y qué es la venoclisis o fleboclisis? Es un procedimiento que consiste en introducir al organismo una sustancia terapéutica mediante la cateterización de una vena, es decir, mediante la introducción de un catéter o vía venosa periférica. Las sustancias que se pueden administrar por esta venoclisis pueden ser medicamentos, sueros y hemoderivados. Dentro de los tipos de accesos venosos que podemos ocupar para la venoclisis tenemos los accesos venosos periféricos y los accesos venosos centrales. Em, Dentro de los accesos venosos periféricos, algunos de los cuidados que debemos tener es que antes de administrar el medicamento por esta vía debemos comprobar si el acceso venoso está permeable o no, ¿cierto? Observar si existe presencia de signos de flebitis, es decir, si hay enrojecimiento, calor local o endurecimiento del trayecto venoso.
Y también es importante recordar que después de la administración de un medicamento por bolo directo o por infusión intermitente, es importante permeabilizar la vía venosa periférica con 3 a 5 cc de suero fisiológico. Dentro de las vías venosas centrales tenemos catéteres de distintas ubicaciones, de distintas cantidades de lúmenes. Pueden variar de acuerdo a al tipo de paciente y a a las indicaciones medicamentosas que tenga. Porque, por ejemplo, si queremos el catéter central solo para administrar la nutrición parenteral y el paciente tiene un buen acceso venoso periférico, tal vez solo le van a colocar un catéter de un lumen, por dar un ejemplo. Pero lo habitual es que se coloquen catéteres de 3 lúmenes, en donde cada lumen se utiliza para distintas cosas. No hay un consenso de para qué debe ser cada lumen, pero habitualmente la manera de distribución que tienen es que el lumen distal se utiliza para monitorización hemodinámica, ¿cierto? Para medir PVC u otros parámetros, para administrar volúmenes altos de líquido y para transfusión de hemoderivados. El lumen proximal habitualmente se utiliza para tomar muestras de sangre y administrar medicamentos en forma intermitente o por bolo. Y el lumen medial debiese ser exclusivo para la administración de nutrición parenteral. Recuerden que la administración parenteral debe administrarse por un lumen exclusivo y evitar manipulaciones porque tiene un alto grado de colonización bacteriana. Además, dentro de, de las vías centrales existen los PICC-line, que son catéteres centrales pero de inserción periférica, que se instalan en las venas más profundas del brazo, pero que tienen los mismos cuidados básicamente de un catéter venoso central. A continuación, les dejo un listado de las soluciones endovenosas más utilizadas, cuáles son sus propiedades y algunas observaciones que tienen cada una de ellas. Ahora vamos a ver los cuidados especiales en la administración de algunos medicamentos en específico, como la insulina, la heparina, algunos electrolitos plasmáticos, entre otros. La insulina cristalina, a diferencia de la insulina NPH, se puede administrar por vía subcutánea y por vía endovenosa. Pero si debemos preparar una mezcla, es decir, insulina lenta más insulina cristalina, usted siempre debe cargar primero la insulina cristalina y luego proceder a cargar la insulina lenta. La insulina cristalina también se puede administrar en infusión endovenosa.
Para administrarla en infusión continua, lo que se hace es preparar 100 unidades de insulina cristalina en 100 cc de suero fisiológico. La velocidad de administración la debería indicar el médico, pero siempre va a quedar en el fondo una dilución de una unidad de insulina por ml. Dentro de los cuidados de la administración de insulina es importante rotar los sitios de punción para poder prevenir la aparición de la lipodistrofia. La lipodistrofia insulínica, como sabemos, son la aparición de prominencias de grasa subcutánea. En la parte donde se funcionan los pacientes habitualmente suelen aparecer en el abdomen. Es como la consistencia de unos nódulos blancos que en el fondo corresponden a prominencias de grasa que se forma en el tejido subcutáneo. No olvidar tampoco que existen más de un tipo de jeringa de insulina. Hay jeringas de 0,3 ml que tienen 30 unidades y están numeradas en intervalos de a una unidad. Hay jeringas de 0,5 ml que son de 50 unidades de insulina y también están numeradas en intervalos que van de a una unidad. Y existen las jeringas de 1 ml que son las que mayormente encontramos en nuestros hospitales, que son para dosis mayores a 50 unidades de insulina y que están numeradas de a 2 unidades por intervalo. Entonces es importante cuando vamos a cargar una insulina fijarnos en la jeringa que estamos utilizando. Otros fármacos que vamos a ver, algunos cuidados especiales que tienen y que usamos muy frecuentemente en nuestro quehacer diario, son los anticoagulantes. Dentro de los anticoagulantes encontramos la heparina. Acuérdense que la heparina puede ser fraccionada o tradicional o puede ser de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada puede administrarse por vía subcutánea y también por vía endovenosa. Para preparar una infusión continua de insulina, habitualmente se llevan 25.000 unidades a 250 cc de suero fisiológico. Eso es como lo estándar. Y por supuesto la velocidad de infusión la va a determinar el médico de acuerdo a los exámenes de coagulación que tenga el paciente. Un frasco de heparina tiene 5 cc y cada cc de heparina tiene 5.000 unidades. Por lo tanto, si un frasco tiene 5 cc, tiene en total 25.000 unidades internacionales de heparina. Como les decía, la heparina igual se puede administrar en infusión continua y aquí lo que se hace es que un frasco se lleva a 250 cc de suero fisiológico y también puede ser suero glucosado al 5%. Las dos soluciones son compatibles con la heparina. Ahora vamos a ver algunos cuidados que debemos tener en la administración de electrolitos. El cloruro de potasio es, cierto, uno de los electrolitos más habitual que más habitualmente utilizamos. Em, Habitualmente lo que encontramos es una presentación de ampollas de 10 ml al 10%. Esto quiere decir que cada 10 ml tenemos 1 gramo de cloruro de potasio por ampolla, lo que equivale a 13,4 mil equivalentes. Hay que tener atención también con la concentración que se indica en la ampolla porque hay ampollas de 7,5, de 15% y de 20%. Pero como les digo, la más habitual que encontramos en nuestro medio es la de 10 ml al 10%, que eso quiere decir que trae 1 gramo de cloruro de potasio por ampolla. Recordar también que la concentración máxima que se puede administrar de cloruro de potasio endovenoso por vía venosa periférica y en adulto no puede exceder los 60 miliequivalentes por litro. Por eso es importante cuando
vamos a administrar por vía periférica, elegir una vena que sea de grueso calibre, porque si se utiliza y existe riesgo de flebitis, porque es súper irritante el potasio en los tejidos. Entonces, si elegimos una vena profunda, vamos a tener menos posibilidades de que sea irritante para la vena. Y por supuesto, si la cantidad administrada excede los 60.000 equivalentes, ya se debe proceder a instalar un catéter venoso central para administrar la infusión. Nunca jamás se debe administrar el cloruro de potasio intravenoso en bolo directo y sin diluir, porque eso puede ser letal para el paciente, le puede producir una arritmia que lo va a llevar a un paro cardíaco. Entonces, nunca se administra el cloruro de potasio en forma directa por vía endovenosa. Siempre se administra en perfusión, ¿cierto?, endovenosa y lenta y idealmente en una solución de suero fisiológico. También es compatible con el suero glucosado al 5, pero se recomienda siempre el fisiológico porque las soluciones glucosadas, al contener glucosa, estimulan la secreción de insulina, lo que va a causar que haya un mayor desplazamiento intracelular de potasio y por ende va a producir más hipocalemia. Por eso siempre se prefiere el suero fisiológico. Siempre se debe registrar, además de la ficha clínica, en el matraz de perfusión la dosis de potasio y la duración que ésta debe tener. Ojo con los pacientes que tienen insuficiencia renal, pues eh, se debe vigilar la función renal de estos pacientes porque este electrolito se elimina solamente por vía renal. Entonces, si el paciente tiene una muy mala función renal y el paciente no orina, no va a eliminar el cloruro de potasio y vamos a acrecentar su hipercalemia. Las soluciones de cloruro de potasio son incompatibles con la micacina, el diazepam, la dobutamina, la fenitoína, la penicilina, el manitol y también con la metilprednisolona. Dentro de los cuidados especiales con la administración de gluconato de calcio, siempre se debe monitorizar la presión arterial del paciente porque este fármaco suele producir hipotensión arterial. Y ahora vamos a ver cómo se realiza el cálculo de goteo cuando se indica una infusión. Antes de comenzar el ejercicio, recordar que un ml de solución equivale a 20 gotas, que una gota equivale a 3 microgotas y que una microgota por minuto es igual a un ml hora. Esta es la fórmula para calcular el goteo, donde la B es el volumen a infundir en ml o mililitros, 3 es una constante y T es el tiempo en horas en que se debe infundir la solución. Aquí vamos a ver un ejemplo. El médico le indica a su paciente una infusión de 1,5 litros de suero fisiológico al 0,9% en 24 horas. Entonces, ¿en cuántas gotas le pasarán en un minuto? Donde 1,5 litros es el volumen, ¿cierto? Que en ml sería 1500 ml. Y al llevarlo a la fórmula nos quedaría volumen, que es 1500, partido por la constante 3, multiplicado por el tiempo, que es, el médico dijo que debía pasar en 24 horas, entonces sería 3 por 24, y el resultado sería 21 gotas por minuto. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero la pregunta es ¿a cuánto ml hora debería pasar? Para llevarlo a ml hora se divide el volumen a infundir por el tiempo de infusión. Entonces serían los 1500 partido en 24 y nos da a 63 ml hora. Si por ejemplo tenemos acá otro ejemplo que es indicación de 1 litro, pero a pasar en 8 horas en lugar de 24 horas.
Entonces, ¿a cuántas gotas por minuto debería pasar la infusión? Lo mismo. Se coloca arriba el volumen total a infundir en ml, que sería 1000 ml, partido por 3, que es la constante, por el tiempo, que sería en este caso en 8 horas. Entonces sería 1000 dividido en 24 y nos daría a 42 gotas por minuto debería pasar la infusión. Y acá el mismo ejemplo, 1 litro en 8 horas, pero ¿a cuánto ml hora debe pasar? Y aquí lo que se hace es dividir el volumen total por el tiempo. Entonces significa que si yo quiero pasar 1 litro de suero en 8 horas, tengo que programarlo en la bomba a 125 ml hora. Y por supuesto, para finalizar, no nos pueden faltar los 10 correctos para la administración segura de medicamentos. Como sabemos, han ido evolucionando a lo largo de los años todos los correctos de la administración de medicamentos. De 5 hemos evolucionado a 10, que son el medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, la hora correcta, la vía de administración correcta, preparar usted mismo el medicamento, administrar usted mismo el medicamento, tener la responsabilidad de la administración, registro correcto y razón correcta. A esto le podríamos agregar más correctos, como velocidad de administración correcta, fecha de caducidad vigente, conocimiento de las reacciones adversas que va a producir el medicamento en el paciente, educar al paciente y o a su familiar, comprobar la presencia de posibles incompatibilidades, almacenamiento correcto, monitorización correcta y preparación en el caso que corresponda.